Hola a todos y bienvenidos a esta clase. Soy el pastor Javier y tengo el privilegio de servir en una iglesia confesional. He dedicado mi vida a pastorear y a enseñar las verdades profundas y ricas de la palabra de Dios. Mi pasión es ayudar a otros a crecer en su fe y en su comprensión de las Escrituras. En esta serie titulada Doctrina Bíblica Básica, Teología Confesional, exploraremos los fundamentos de nuestra fe cristiana. Nos basaremos en la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 y los catecismos de Benjamin Keach y Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins para guiarnos en este viaje teológico. En este episodio vamos a sumergirnos en la majestuosa doctrina de nuestro Dios y la Santa Trinidad. Nuestro objetivo es profundizar en el conocimiento de quién es Dios y cómo se ha revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos basaremos en la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 y el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins para guiarnos en este fascinante viaje teológico. Es mi esperanza que al explorar estos temas, no solo adquiramos un mayor entendimiento teológico, sino que también seamos llevados a una adoración más profunda y sincera de nuestro Dios Trino. La Trinidad es uno de los misterios más profundos y hermosos de nuestra fe cristiana, y estoy emocionado de compartirlo con todos ustedes. Así que, sin más preámbulos, empecemos con esta clase. El objetivo de esta clase es comprender la naturaleza de Dios y la doctrina de la Trinidad. Basar nuestro estudio en la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689 y el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Explicar las herejías históricas acerca de Dios y la Trinidad. Como inicio, quiero presentar al Catecismo de Hércules Collins. Del lado derecho podemos ver una imagen de lo que sería la portada de cómo se presenta el catecismo ortodoxo. Y dice así: un catecismo ortodoxo que constituye la suma de la religión cristiana contenida en la ley y el evangelio. Esto quiere decir que toda la doctrina cristiana la podemos encontrar no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto, nuestra única regla de fe y conducta la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tanto en la ley, los profetas y el Evangelio. El propósito de este catecismo lo leemos hasta abajo, donde dice: publicado para prevenir el cáncer y el veneno de la herejía y el error. Es un hecho que los catecismos se escribieron con la intención de educar al pueblo de Dios. Muchas personas dirían que tal vez es más para los jóvenes. Sin embargo, yo veo los catecismos como una herramienta pastoral para ayudar al pueblo de Dios, a su iglesia, a mantenerse firmes en las doctrinas bíblicas correctas. La pregunta que leeremos hoy del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins es la pregunta 24. La pregunta 24 dice: si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? La pregunta da por sentado que estamos hablando de un solo Dios, por eso dice: hay solo una sustancia divina. Y por lo tanto pregunta: si hay solo un Dios, ¿por qué mencionamos a tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Respuesta: porque así se ha revelado Dios en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Inmediatamente abajo tenemos todo el soporte bíblico para responder eh, el por qué tenemos tanto esta pregunta como la respuesta. Nosotros no pretendemos nunca o no pretenderemos nunca
imponer una idea y después buscar versos bíblicos que podrían ayudar a que nuestra idea se sostenga. De hecho, es al revés. De las Escrituras es que nosotros entendemos la doctrina y entonces procedemos a enseñarla a través de una pregunta y una respuesta. De nuevo, si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respuesta, porque así se ha revelado Dios en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la letra D. Esta letra D, que apunta a estas escrituras, nos mencionan o nos explican esta primera eh, acepción. Es decir, nosotros creemos que solo hay un Dios o una sustancia divina. Vamos a leer las escrituras. Deuteronomio 6:4 dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Efesios 4:6: Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Isaías 44:6: Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5: Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Y por último, 1 Corintios 8:4: Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Con estas escrituras es que nosotros podemos entender que hay una sola sustancia divina, es decir, hay un solo Dios. Estas son las escrituras que nos dan a entender lo tal, es decir, solo hay un Dios. Sin embargo, en la pregunta también se nos dice, si hay un solo Dios, ¿por qué entonces mencionamos a tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, porque así se ha revelado Dios en su palabra. Es en su palabra donde nosotros encontramos que Él se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esos tres son un solo Dios, verdadero y eterno. Vamos a leer las escrituras que nos dan ese soporte. Empezamos con Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esa misma escritura la leyó el Señor Jesucristo en lo vemos en Lucas capítulo 4, verso 18, dice exactamente la misma escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Si bien vemos el Señor Jesucristo está hablando y citando esta escritura, inmediatamente después de que termina de citar esta escritura de Isaías, Él procede a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Si bien sabemos que solo hay un Dios, en esta escritura se nos muestra que ese Dios, Jesucristo, y el Espíritu Santo están obrando juntos. No una persona,
Es decir, Jesús no dijo aquí: "Yo soy el Espíritu del Señor que me he ungido", sino que dice: "El Espíritu del Señor", es decir, una persona me ha ungido, es decir, otra persona. Entonces, aquí leemos 2 personas. Es lo que entendemos aquí. Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor. Y esta escritura la citó muchas veces nuestro Señor Jesucristo y la citaron los apóstoles. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta escritura la explicó nuestro Señor Jesús diciendo: ¿De quién es de quién es hijo el Cristo? Y ellos le respondieron: de David. Y entonces nuestro Señor Jesús procedió a preguntarles: ¿y entonces por qué David escribe: dice el Señor a mi Señor? Aquí vemos 2 señores. ¿Cuál Señor? Este Señor que vemos aquí es el Padre. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, aquí vemos que está el Señor diciéndole al Señor, a mi Señor, que se siente junto a Él. Entonces ya vemos aquí a otras 2 personas. Mateo 3:16 y 17 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre de él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Aquí en esta escritura vemos a Jesús que sale del agua. Jesús lleva el título del Hijo amado y al mismo tiempo el Espíritu de Dios descendiendo sobre el Hijo. Aquí vemos entonces 3 personas actuando al mismo tiempo. Uno está en la tierra siendo bautizado, encarnado en Jesús. El segundo está descendiendo del cielo hacia el Dios encarnado, Jesús. Y el tercero desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Entonces aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 28:19 vuelve a explicar cómo debe de ser un bautismo en agua. Y dice así: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14:26 nos dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces tenemos aquí a Jesús diciendo que el Espíritu Santo será enviado por el Padre en el nombre de Jesús. ¿Ok? De nuevo, Espíritu Santo, Padre e Hijo. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Ahora aquí vemos algo que nos enseña nuestro Señor. Primero, el Padre envía el Espíritu Santo, pero también el Hijo envía, pero de parte del Padre. Entonces tenemos otra vez que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en conjunto. Dice, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. No dice que el Espíritu Santo es el Padre, sino que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Tenemos más escrituras aquí. Dice así Tito 3, versos 5 y 6. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él nos salvó, está hablando aquí de Dios, el Padre. Dice que el Espíritu Santo opera en nosotros la regeneración y la renovación y que esto es por medio de Jesucristo. De nuevo, tres personas. Efesios 2:18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Otra vez, tres personas, Cristo, que es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, esta es una bendición sacerdotal, ¿no? Una bendición que da Pablo hacia la iglesia de los Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vean que aquí Pablo nos está hablando de tres personas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Luego Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces, de nuevo vemos aquí al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Y por último, 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este verso es un verso controversial. Se le conoce como la coma juanina. Se cree que eh, se cree que esta porción de la escritura fue introducida posteriormente. Si bien, por ejemplo, en el conflicto que hubo en el concilio de Nicea contra el arrianismo, no encontramos que los cristianos ortodoxos hayan citado esta escritura. Y si bien podríamos asegurar, tal vez con cierta eh, evidencia, que esta sí es una escritura, un texto espurio, es decir, que fue agregado posteriormente, es un hecho que todas las escrituras que antes leímos nos hablan de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, tener un texto espurio que lo único que hace es seguir en concordancia con todas las demás escrituras que ya leímos, no afecta para nada en nuestro entendimiento de la revelación de Dios. Es decir, como dice la pregunta, si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque así se ha revelado Dios en su palabra. De manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Muy bien, ahora entremos ahora más a detalle. Si bien esta primera parte es un tanto pastoral y enseña la doctrina de la Trinidad desde la Escritura, hablemos ahora de conceptos teológicos tal vez más profundos. Espero no aburrir a nadie mientras explico esto, porque esto es más teológico, es más profundo, tiene mucha mayor explicación. Pero creo que podré darla de una manera más pastoral para que no sea tan aburrida y se pueda entender. La confesión en el capítulo 2 trata acerca de Dios y la Santa Trinidad. Capítulo 2, en el artículo 1, dice lo siguiente: la Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 2, artículo 1.
Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Todos estos artículos en la confesión tienen un soporte bíblico, tienen muchas notas bíblicas de versículos a los que debemos de ir para entender por qué se dice esto. Sin embargo, para no ser tan pesados en esta enseñanza doctrinal, he hecho una síntesis de estas enseñanzas. Así que primero hablaremos de este capítulo 2, artículo 1, y hablaremos de la naturaleza de Dios. En pocas palabras, ¿qué nos dice este artículo? Dios es uno, Dios es uno, único y verdadero. Dios es espíritu purísimo, invisible y tiene atributos. Sus atributos es que es inmutable, inmenso y eterno. En esta sección, la confesión describe la naturaleza de Dios, resaltando su singularidad y perfección. Se nos enseña que Dios es el único y verdadero Dios, que existe por sí mismo y no depende de ninguna otra entidad. Es decir, Dios no depende de nosotros para poder existir. Dios es espíritu puro, lo que significa que no tiene cuerpo ni partes físicas. Al decir que, que son partes físicas, eso indica que no tiene un principio, es completamente invisible. Este aspecto espiritual de Dios subraya su naturaleza inmaterial y su omnipresencia. Además, se destacan varios atributos esenciales de Dios. La inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Al no tener cuerpo ni partes físicas, Dios no cambia. Él es constante en su ser, sus propósitos y sus promesas. Hablamos también del atributo de la inmensidad. Dios es infinito y no está limitado por el espacio. Si tuviera un cuerpo, una parte física, entonces estaría limitado. Y la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él existe fuera del tiempo y es eterno. Estos atributos resaltan la grandeza y la perfección de Dios, invitándonos a adorarle por su naturaleza sublime y su carácter inigualable. Como soporte bíblico de lo que acabamos de leer, tenemos a Deuteronomio capítulo 6, 4, verso 4, que ya habíamos leído anteriormente. Aquí entendemos que Dios es uno, único y verdadero. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es espíritu purísimo e invisible. Lo leemos en Juan capítulo 4, verso 24. Jesús diciéndole a la mujer samaritana, Dios es espíritu
y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí entonces entendemos que Dios es uno, único y verdadero, y Dios es espíritu purísimo e invisible. Hablando acerca de los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios, Malaquías capítulo 3, verso 6, dice así: porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Aquí hablando acerca de cómo Dios es eh, misericordioso. Pero Él dice, no cambio. Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es la inmutabilidad de Dios. Pero aquí podemos ya empezar a hablar acerca de, por ejemplo, ver cómo, eh, si bien son dos personas, estas dos personas comparten los mismos atributos. De tal manera que no hay dos inmutables, sino un solo Dios inmutable. Así como lo dice Malaquías 3:6, dice, yo el Señor no cambio, y Jesucristo tampoco cambia. No son dos inmutables, sino un solo Dios inmutable. Acerca de la inmensidad de Dios, Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Hablando acerca del templo en Jerusalén, por ejemplo. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado, dijo Salomón. Y acerca de la eternidad de Dios, Salmo 90, verso 2, dice así: antes que nacieran los montes y que formara la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Isaías capítulo 40, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Entonces aquí estamos hablando de la eternidad. Dios es eterno. Ahora hablemos del artículo 2 del capítulo 2 de la Confesión de Londres. Dice así: Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es el único todo suficiente en sí mismo y para sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ellas, por medio de ellas, y hacia ellas, y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien por medio, perdón, de quien, por medio de quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que le agrade. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras
y en todos sus mandatos. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le plazca demandar de ellos. En síntesis, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. De eso habla el capítulo 2, artículo 2 de la confesión. En pocas palabras, Dios es independiente, soberano y absoluto. Muestra sus atributos de amor, gracia, misericordia y paciencia. En esta sección, la confesión resalta varios atributos importantes de Dios, subrayando su independencia, soberanía y suficiencia. Acerca de la independencia y suficiencia de Dios, que son atributos divinos, Dios es completamente independiente y no necesita de nada ni de nadie para existir o ser pleno. Él tiene vida en sí mismo y es autosuficiente. No depende de ninguna criatura ni de ninguna cosa fuera de sí mismo. Hablando acerca de la soberanía de Dios, Dios es absolutamente soberano y ejerce un control total sobre su creación. Él actúa conforme a su propia voluntad y propósito, y todas las cosas suceden según su designio. Dios tiene el derecho y el poder de hacer todo lo que quiera hacer. Estos son los atributos únicos de Dios. Son de Él y solo de Él. Pero también hay unos atributos comunicables. Y estos atributos comunicables que leímos son el amor. Dios es amoroso y su amor se manifiesta hacia su creación. Este amor se ve en su disposición a salvar y bendecir a su pueblo. Gracia. Dios muestra gracia, que es su favor inmerecido hacia los pecadores. La gracia de Dios es la base de nuestra salvación. Misericordia. Dios es misericordioso, compasivo y perdona las ofensas. Su misericordia es grande y abundante. Paciencia. Dios es paciente y tarda en la ira. Él soporta con paciencia nuestras debilidades y pecados, dando tiempo para el arrepentimiento. Estos atributos nos revelan un Dios que es infinitamente perfecto en sí mismo y que se relaciona con su creación de una manera amorosa, misericordiosa y soberana. Nuestra respuesta a estos atributos debe ser de adoración, gratitud y confianza en su providencia. Hablemos un poco acerca de los atributos comunicables. Los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos que en cierta medida pueden ser compartidos o reflejados en los seres humanos. Estos atributos son aspectos del carácter de Dios que nosotros podemos experimentar y manifestar en nuestras vidas, aunque de manera limitada y finita. A continuación explico algunos de esos atributos comunicables más importantes. Por ejemplo, el amor. Dios es amor. El amor de Dios es perfecto, incondicional y eterno. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, también pueden amar. Aunque nuestro amor es imperfecto y limitado, estamos llamados a amar a Dios y a nuestros prójimos. La gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Dios es abundantemente misericordioso y compasivo. Los seres humanos pueden mostrar gracia a los demás perdonando ofensas y ofreciendo bondad inmerecida, aunque nuestra gracia nunca puede igualar la perfección de la gracia divina. Misericordia. La misericordia de Dios implica su compasión y voluntad de perdonar. Dios muestra misericordia al no darnos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Los humanos, reflejando este atributo, pueden ser misericordiosos unos con otros, mostrando compasión y perdón. Paciencia.
Dios es paciente y tardo para la ira. La paciencia de Dios se manifiesta en su tolerancia y longanimidad hacia nuestras debilidades y pecados, dando tiempo para el arrepentimiento. Los seres humanos pueden aprender a ser pacientes con los demás, mostrando tolerancia y comprensión. Bondad. Dios es infinitamente bueno y muestra su bondad a través de sus actos de benevolencia y generosidad. Los seres humanos pueden reflejar la bondad de Dios siendo bondadosos y generosos con los demás. Santidad. Dios es santo y está apartado del pecado. Su santidad es perfecta y absoluta. Los seres humanos pueden buscar la santidad a través de una vida de obediencia a Dios, aunque nuestra santidad siempre será imperfecta comparada con la de Dios. Justicia. Dios es justo y recto en todas sus acciones. Él establece y mantiene el orden moral del universo. Los humanos están llamados a actuar con justicia y equidad, siendo el ejemplo de la justicia divina. Verdad. Dios es la verdad y en Él no hay engaño. Los seres humanos pueden reflejar este atributo siendo honestos y veraces en su comportamiento y palabras. Aunque estos atributos comunicables permiten que los seres humanos reflejen el carácter de Dios, es importante recordar que nuestras manifestaciones de estos atributos siempre serán limitadas e imperfectas en comparación con la perfección infinita de Dios. Estos atributos nos llaman a vivir de manera que honremos a Dios y mostremos su carácter a los demás. Hablando acerca de la independencia y suficiencia de Dios, es un atributo divino. Hechos 17, del verso 24 al 25 dice: El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta escritura nos muestra la independencia de Dios y la suficiencia de Dios. La soberanía de Dios, Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Isaías 46:10. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es evidente que estas dos escrituras hablan acerca de la soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano. No espera que sus criaturas hagan algo para entonces Él actuar, sino que Él establece todo lo que Él desea según su voluntad, designio y sabiduría. Acerca de los atributos comunicables, tenemos el amor. 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos esa comunicabilidad, si es posible decir esa palabra. Dios es amor, por lo tanto nosotros debemos de amar. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracia. Efesios 2, versos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este verso nos dice que somos salvos por gracia. Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos ha salvado y llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Misericordia. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es rico en misericordia. Lamentaciones capítulo 3 versos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Paciencia. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí vemos la paciencia de nuestro Señor. Por último, hablemos del artículo número 3 del capítulo 2 de la Confesión, donde se habla de la Trinidad. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio. Por lo tanto, son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. En pocas palabras, la, no debemos de dividir las esencias o la esencia, sino distinguirla. Este capítulo y artículo hablan de tres personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, misma esencia, iguales en poder y gloria. En esta sección, la confesión aborda la doctrina de la Trinidad, uno de los misterios centrales de la fe cristiana. La Trinidad se refiere a la existencia de un solo Dios en tres personas distintas, coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina subraya la complejidad y profundidad de la naturaleza de Dios. Y aunque es un misterio que nuestra comprensión humana no puede abarcar completamente, es fundamental para la fe cristiana. La Trinidad nos muestra cómo Dios ha revelado su amor, poder y gracia a través de las distintas personas de la deidad, en la obra de creación, redención y santificación. Tres personas en la divinidad, es decir, la confesión enseña que hay tres personas en la única divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina. Aunque son personas distintas, no son tres dioses, sino un solo Dios. De nuevo, no dividimos la esencia, sino que la distinguimos. La distinguimos no por sus atributos, porque eso sería dividirlos, sino la distinguimos por sus acciones. Unidad en esencia. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, comparten la misma esencia y naturaleza. No hay división en la sustancia de Dios y no hay grados de deidad entre las personas de la Trinidad. Son eternos. De hecho, eso que dije está mal dicho,
Los tres no son eternos los tres, es decir, en el sentido en que son tres eternos, sino que es un solo eterno. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y por lo tanto son coiguales. Iguales en poder y gloria. Cada una de las personas de la Trinidad es igual en poder y gloria. No hay jerarquía ni superioridad entre ellas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos, compartiendo la misma gloria y majestad. No hay jerarquías. Son tres personas en la divinidad, como está escrito en Mateo 28:19. Aquí Jesús nos manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos otra vez tres personas en la divinidad y unidad en la esencia. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Hay unidad en la esencia. Bien, también vemos que son iguales en poder y gloria. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este verso explica claramente que hay dos personas. El Verbo o el Hijo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Entonces son iguales en poder y gloria. Hebreos 1:3, hablando acerca del Hijo. Él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Pero Pedro dijo, Ananías, por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este acto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Vean, aquí Pedro está diciendo que lo que hizo Ananías es que le mintió al Espíritu Santo y así le mintió a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. En conclusión, hemos explorado la naturaleza de Dios y la doctrina de la Trinidad, basándonos en la Segunda Confesión de Fe de Londres y en el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. He aquí los puntos clave. La naturaleza de Dios. Dios es uno, único, verdadero. Es espíritu purísimo, invisible, inmutable, inmenso, eterno y omnipotente. Es independiente y todo suficiente, soberano y absoluto. De sus atributos, amor, gracia, misericordia y paciencia, su amor es perfecto, su gracia es inmerecida, su misericordia es abundante y su paciencia es infinita. Y acerca de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas comparten la misma esencia divina, siendo iguales en poder y gloria. Cada persona de la Trinidad plenamente Dios, pero se distinguen entre sí por sus relaciones eternas de origen. La doctrina de Dios y la Trinidad es fundamental para nuestra fe cristiana. Nos revela la grandeza, el amor y la santidad de nuestro Señor. Al comprender y abrazar estas verdades, somos llevados a una mayor adoración y obediencia a Dios.